utilizaron los frenos de disco. No obstante, cuando veo el interior de este monoplaza no puedo pensar cuánto peligrosa era entonces la Fórmula 1. O sea, había un cinturón en la parte inferior, volante de madera, pero obviamente no había prácticamente nada de seguridad, el chasis era todo, estaba dentro de una jaula. O sea, cuando veo estos coches realmente me doy cuenta cuánto ha mejorado la seguridad y cuán valientes eran los pilotos en los años 1950-1960. Aquí tenemos otra maravilla, el 312 B1 del año 1971, pilotado por Andretti X y Ragazzoni. Para luego ya pasar a este coche que yo he pilotado, lo piloté en Australia de un cliente australiano que me lo dejó, y no puedo decir que me sorprendió la potencia porque es un motor turbo, biturbo en este caso, y es el típico turbo que dabas gas, no notabas potencia y luego entraban de golpe todos los caballos, pero me sentí muy inseguro, principalmente por la posición de conducción. El piloto va tan hacia adelante que yo notaba que mis pies estaban perfectamente, los pies los tienes por delante del eje de las ruedas, con lo cual en un accidente frontal no me sorprende que vimos muchos pilotos con lesiones muy graves en la parte de las piernas. Este Fórmula 1 del año 1989 de Nigel Mansell representa perfectamente lo que fue los Fórmula 1 en la época de los 90. Fijaros, líneas muy limpias, con ruedas con unas dimensiones realmente importantes. Cuando lo probé, de este coche lo que realmente más me impactó es que fue uno de los primeros con el cambio semiautomático. De hecho, Ferrari ha sido siempre muy innovadora como marca en la Fórmula 1, utilizando la Fórmula 1 para pasarla luego la tecnología a los coches de calle, y este fue Ferrari los primeros que inventaron el cambio semiautomático, que hoy en día no solo está en todos los Fórmula 1, sino está en la mayoría de los coches que nosotros pilotamos la gente en las calles. O sea que Ferrari siempre innovadora también en la tecnología. Coche precioso del año 89 con victorias de Nigel Mansell. Aquí estamos ya en lo que yo llamo la era moderna de la Fórmula 1. El primer Fórmula 1 pilotado por Michael Schumacher, 5 podios. No ganó aún en su debut el campeonato, pero sí que empezó a demostrar que iba a ser un gran campeón. Motor V10, para mí los motores más bonitos de pilotar en cuanto al piloto se refiere. Este coche también lo he pilotado y es muchísima potencia. Los motores V10 realmente, no solo el sonido era fantástico, sino que la potencia era extrema, y coches que tenían una gran evolución, tanto electrónica, con mucha libertad electrónica, y también la aerodinámica era ya muy evolucionada. Y por último, aquí tenemos ya uno de los últimos Fórmula 1 modernos que vemos en este museo, el Ferrari del año 2011, este pilotado por Fernando Alonso. Fijaros que las medidas, es un coche ya mucho más largo, tiene una distancia de ejes realmente mucho mayor, motor V8, un motor también muy potente, pero donde en aquella época se habló mucho de los escapes soplados, donde se generaba realmente mucha aerodinámica en la parte del difusor, que fue, durante unos años realmente los ingenieros trabajaron mucho en la parte del difusor del Fórmula 1. Y este coche también tiene mucho valor, y es porque no llegó nunca a competir, pero si os fijáis en las formas, es un IndyCar. Y esto simplemente es porque hubo una época donde había una lucha, digamos, de poder sobre las normas de qué dirección tenía que tomar la Fórmula 1. Enzo Ferrari no estaba contento con las directrices que se estaban tomando en la Fórmula 1 y un poco quiso poner miedo a la Fórmula 1 y fabricó Ferrari un coche de la IndyCar para el campeonato americano, que al final no fue necesario utilizar porque Ferrari siguió, como ha sido siempre, la única marca que ha estado todos los años en la Fórmula 1. Este es para mí el sitio más emblemático de todo el museo, lo que llamamos la sala de los campeones. Aquí se recogen, hay un resumen de los 16 títulos de campeón del mundo de constructores de Ferrari, con algunos de los coches que han sido campeones. Curiosamente he conseguido conducirlos todos, con lo cual os puedo realmente explicar las sensaciones que se sienten cuando se conducen estas auténticas maravillas. Aquí vemos el primer título de campeón del mundo de Michael Schumacher, en lo que fue una era brillante. Cuando los conductores te das cuenta que eran muy eficientes, tenían un drag bajísimo, tenían mucha velocidad punta en recta, tenían mucho paso por curva, tenían una electrónica que tenía un control de tracción extremadamente bueno y un motor muy potente y un coche muy fiable. Para ser campeón del mundo y ganar tantas carreras, tenía que ser un coche extremadamente fiable. Y aquí vemos seguramente los que para mí son los dos coches más rápidos que nunca han existido y que nunca existirán en la historia de la Fórmula 1. El 2003 y el 2004. Estas dos últimas piezas que vemos
Son para mí los coches, en mi opinión, más bonitos. Si os fijáis, está lleno de apéndices aerodinámicos por muchos sitios. Hay gente que le gusta más un coche más limpio como el 2004. A mí me gusta que tenga tanta aerodinámica y tantos alerones. El 2007, campeón del mundo con Kimi Raikkonen, y el 2008, campeón del mundo de constructores con Massa y Raikkonen. Recordemos que perdió Massa este título por segundos. De hecho, fue campeón del mundo y al cabo de pocos segundos se lo quitó a Lewis Hamilton. Aquí vemos el mural de los trofeos, también originales, porque es un tema muy curioso, que cuando un piloto gana una carrera, el trofeo original se lo queda el equipo y luego el piloto puede quedarse una réplica de este trofeo. Y aquí también vemos una evolución que cuando veo este casco del año 1952 de Ascari, bueno, yo no sé si ganaban algo llevando o no llevando el casco, pero demuestra que no solo los coches han evolucionado mucho en cuanto a la seguridad se refiere, sino los cascos han evolucionado muchísimo. Hasta llegar a los cascos más modernos, aquí el de Michael Schumacher, el de Kimi Raikkonen, hasta el punto de que estos cascos ya están hechos de carbono, es decir, del mismo material del que se fabrican los Fórmula 1. El Commendatore está muy presente en el museo, y no nos olvidemos que es el fundador de esta mítica marca. Aquí vemos una representación exacta de la oficina que está dentro de la casa, dentro de Ferrari, y aquí tenía él el control absoluto de todo lo que pasaba, no solo del equipo de Fórmula 1, sino de la fábrica, de la gestión industrial donde se fabrican los Ferrari. Ferrari no es solo competición, también tenemos muchos coches, muy importante en la división de coches de GTs, Gran Turismos. Aquí vemos coches un poco más antiguos, pero piezas muy cotizadas. Esta en particular, seguramente es la más cotizada de todas, el 250 GTO, por el que se llegaron a pagar más de 30 millones de euros recientemente en una subasta. Pero Maranello no es solo coche, motores y Ferrari. Aquí se cena muy bien. Y os quiero llevar ahora esta noche a un sitio que se cena de cine. No lo vais a olvidar. Seguidme. Os quería llevar a un lugar realmente especial. Y sin duda este es el Montana. No solo porque se come fantásticamente bien, sino porque aquí realmente es un lugar de peregrinación para la gente que viene a Maranello a ver Ferrari, Fórmula 1 y el mundo del motor. Todo lo que veis aquí ha estado cedido por los pilotos principalmente, lo que son cascos sobre todo, ¿no? Decididos por los pilotos por una dedicatoria. También fijaros, podéis ver, muy característico, vemos un montón de servilletas firmadas, esto sí, por personajes conocidos. Por ejemplo, uno que a mí me da mucha atención es este de aquí que veis aquí, es de John Lasseter, el que fue un poco el productor, director de la película Cars. Hay gente también aquí importante, como vemos a Francesco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Él es el mecánico de Kimi Raikkonen, y digo esto porque aquí no solo viene gente que quieren ver Ferrari o aficionados, también hay los trabajadores de Ferrari, mecánicos, ingenieros, management. Aquí vemos también, era un asiduo, que aún viene a veces, no solo porque cuando estaba en Ferrari, pero también Alonso le encantaba venir aquí. Fijaos que está con el mono, y es porque el circuito de Fiorano está justo detrás, a escasísimos metros de este restaurante, y los pilotos, cuando estábamos entrenando, la hora de comer, veníamos con el mono, comíamos aquí en este restaurante y luego continuábamos entrando en el Fórmula 1. Y es por esto que muchas de las fotos que ven de los pilotos estamos con los monos, porque nos habíamos apenas bajado del Fórmula 1 para luego volver al trabajo en el circuito. Pero no solo en las paredes tenemos historia, también en el techo. Fijaros en este alerón de la época del F2005, y aquí una lámpara diseñada exclusivamente para el Montana, una lámpara V8, porque estos son tubos de escape de un Ferrari, de un motor V8, con un diseño que yo encuentro que es fenomenal.
Y por último os voy a enseñar esta estancia, es el reservado. Esta es la zona más privada, donde la gente más importante ha comido. Hace escasas horas estaba aquí comiendo Maurizio Rivadeneira, el team principal de Ferrari. Y esta puerta es muy importante. Y os diré por qué. Porque hay muchas veces cuando se quería hacer una comida privada, sin que los comensales vieran al piloto, o igual imaginaos, igual aquí se ha firmado un contrato de un piloto, por ejemplo. Es un acceso exterior, que se podía cerrar una puerta, el piloto venía, podía estar con cualquier dirigente e irse sin que nadie lo viera, ¿no? Entonces esta estancia ha tenido siempre, bueno, pues se ha decidido el futuro quizás de la Fórmula 1 de Ferrari, y a veces, habría casi nunca, porque los pilotos Vettel pues no quieren esconderse de los comensales, pero bueno, tiene cierta privacidad que se ha utilizado desde los tiempos hace 20 o 30 años, casi en la época de casi dentro Ferrari. Y ahora vamos a conocer el motor de este restaurante, que es la cocina, y la esencia del Montana, que es Mama Rossella, que es quien tiene todos los secretos de cómo se hacen los tortellini y que ha escuchado un montón de secretos che si hanno dicho sempre qui in Ferrari. Mama Rossella. Ciao. Bene. Benissimo. Bene. Grazie per ospitarci a casa tua. È un piacere tutto mio ad avervi. No, è un piacere. Chi è stato il pilota con chi hai avuto più relazioni? Per quanto vediamo nelle foto sembra che sia sicuramente Schumacher, è vero così? Con Michael ho avuto un rapporto di amicizia molto particolare e molto speciale. Michael era un po' particolare, era molto timido e io avevo capito che era dovuto alla sua timidezza il suo comportamento, perché quando è arrivato a Maranello non tutti amavano Michael, all'inizio parlo, poi dopo guai mai, però all'inizio vedendolo che parlava poco, poi alla fine avevo ragione io, cioè era solo questione di timidezza e nient'altro, Ciao a tutti! Y aquí acaba nuestra visita de Maranello, en este mítico restaurante, rodeados de historia de Ferrari, de historia de Fórmula 1, pero si hablamos de historia, fijaros cómo acabaremos. Schumacher, el penúltimo campeón del mundo con Ferrari, Kimi Raikkonen, el último campeón del mundo en el año 2007, y quién sabe si el último campeón, el más reciente, será Sebastian Vettel, y nos devolverá realmente donde yo creo que los tifos y los aficionados queremos que Ferrari esté otra vez, que seamos campeones del mundo.